Muy buenos días, hermanos. Les damos la bienvenida y gracias por estar aquí en la casa del Señor. Como bien dijo Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Y nosotros, ¿a dónde iremos para disfrutar de esa palabra si no es a nuestra iglesia local? Todo en este servicio está enfocado en Dios, en alabarlo y todo para obedecerlo. Todo lo que usted oirá aquí tiene seguridad 100% bíblica, o sea, siguiendo la palabra de Dios. Ofrecemos un servicio aceptable con temor y reverencia, y todo esto para cultivar a Dios en ustedes, los creyentes, y en nosotros. Y lo hacemos con prédicas expositivas. Es muy importante para nosotros ver que ustedes, un día como hoy, hacen del culto y de la convivencia una prioridad. Oremos al Padre. Padre Celestial, gracias por este día lleno de gracia y misericordia, en el cual nosotros, tus hijos, lo dedicamos para ti y por ti. Venimos a exaltarte, a adorarte, a alabarte y a glorificarte por siempre. Te ruego que acepte nuestra oración, nuestras alabanzas y a nuestra congregación. No mire nuestros pecados, sino nuestra fe. Venimos para adorarte en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo podríamos venir a ti, Padre, sin antes pedirte perdón por nuestros pecados, los cuales ya no disfrutamos, porque ya no somos del mundo, ni esclavos del pecado? Él ya no es nuestro Señor, sino tú. Somos nuevas criaturas, por lo cual es la obediencia a tu palabra nuestra guía. Gracias, Padre, por esta comunión y convivencia, en especial hoy, que haremos de lo que tú ordenaste cuando repartiste el pan y el vino. Que por medio de la enseñanza de hoy entendamos que los conocimientos del mundo son vanos, limitados y cambiantes, pero que tu sabiduría es eterna y perfecta y se revela en el Evangelio de Jesús y de Jesús en la cruz y en su resurrección. Padre, que nuestra forma de ser en palabras y de vivir de corazón sea la mejor forma de evangelizar y que los demás sepan que somos tus hijos, porque nos amamos los unos a los otros. En el nombre de Jesús oramos, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer como primera lectura el Salmo 97. Salmo 97. Pueden buscar lo que es un salmo de soberanía y poder del Señor. Salmo 97. El Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas, nubes y densas tinieblas le rodean. Justicia y derecho son los fundamentos de su trono. Fuego va delante de él y quema a sus adversarios en derredor. Sus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Como cera se derritieron los montes ante la presencia del Señor, ante la presencia del Señor de toda la tierra. Los cielos proclamaron su justicia y todos los pueblos han visto su gloria. Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos. Adórenle todos los dioses. Oyó Sión esto y se alegró. Y las hijas de Judá se han regocijado a causa de tus juicios. Oh Señor, porque tú eres el Señor, y altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. Los que amáis al Señor, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de los impíos. Luz se ha sembrado para el justo y alegría para los rectos de corazón. Justos
Alegraos en el Señor y alabad su santo nombre. Este salmo nos enseña que debido a que el Señor es soberano y reina, los justos experimentaremos alegría de corazón. Adoremos alegremente a nuestro Señor, cantando el himno, canta a Dios con alegría. Muy buenos días, hermanos. Queremos saludarles y a todos aquellos que nos visitan por primera vez, darle nuestra más cordial bienvenida a la Iglesia Bíblica de Cypress. Descubrirá que aquí todo lo que hacemos es para exaltar al Señor y explicar el Evangelio de Jesucristo en todo lo que hacemos. Estamos felices por su presencia. Esperamos que usted considere esta su iglesia y a nosotros sus hermanos. A continuación, algunos anuncios. Recordemos que el Señor mandó primero los 12 de 2 en 2, luego los 70 y luego nos dejó la gran comisión. Donde quiera que haya un cristiano, debe haber un evangelista. Por eso estamos conformando un grupo para evangelismo. Todos aquellos que estén interesados pueden hablar con nuestro pastor. La reunión de oración del martes a las 6:30 para continuar orando y viviendo en comunión. Es aquí en la iglesia. También tenemos la célula de los viernes a las 7:30 en la casa del hermano Adam y el hermano Benjamín. Para aquellos que están en el curso de predicación expositiva con nuestro pastor, la clase continúa el próximo domingo a las 9 de la mañana. Yo le voy a leer ahora, no tienen que buscarlo, yo lo voy a leer el Salmo 29, la voz del Señor en la tormenta. Tributad al Señor, oh hijo de los poderosos. Tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la majestad de la santidad. David nos exhorta a darle la gloria y el poder a Dios. Les invitamos a entonar el himno, a Dios demos gloria.
Salmo 33, del versículo 1 al 5, es un salmo de alabanza al Creador y Preservador. Cantad de júbilo en el Señor, oh justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Da gracia al Señor con la lira. Cantadle alabanza con el arpa de 10 cuerdas. Cantadle cántico nuevos. Tañed con arte, con voz de júbilo. Porque la palabra del Señor es recta, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Estos versos nos invitan a cantar a Dios, un cántico nuevo. Demos gloria a nuestro Dios mediante el himno, con cánticos, Señor. Muchas gracias, hermano. Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Es un gozo increíble estar nuevamente congregados para adorar a nuestro Dios. Les invito a que por favor abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, Primera Corintios, capítulo 7. Y el día de hoy vamos a estar examinando los versos 17 al 24. Recuerde, esta es una serie basada en esta epístola y todo el capítulo 7 está tratando acerca de las relaciones familiares, acerca de las relaciones matrimoniales. Y ese es el énfasis de este pasaje, ¿verdad? Desde el principio al fin. El mensaje de hoy obviamente es una continuación de lo que hemos venido viendo las semanas anteriores. Si usted no estuvo aquí las semanas anteriores, yo le invito a que busque los mensajes en la página de Facebook del ministerio, ¿verdad? Primera Corintios capítulo 7, versos 17 al 24, dice así la palabra de Dios. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese
circuncidado. ¿Fue llamado a alguien estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Hermano, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Les invito a orar. Señor, te damos gracias por tus bondades y por tus misericordias, Señor, porque son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Te agradecemos el inmenso privilegio, Señor, de ser llamados hijos tuyos. Y, Señor, te pedimos en esta mañana que tú recibas nuestra adoración. Y te rogamos, Señor, que al venir a tu palabra, tu Santo Espíritu esté obrando en nosotros y sea el Maestro, Señor, que nos guíe a toda verdad, Padre. Ilumínanos, Señor, ilumina nuestras mentes, Padre, y Padre, guíanos a toda verdad, Señor. Señor, rogamos también que tu Espíritu aplique esta enseñanza a nuestros corazones y que tú nos transformes, Señor, a la imagen de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, porque es en su nombre que oramos y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos. Inés se convirtió y su esposo, incrédulo, decidió divorciarse de ella. Algún tiempo después, Inés volvió a casarse, ahora con un hombre cristiano, y logró formar un hermoso hogar. Desafortunadamente, ha habido ministros y evangelistas que han aconsejado a las personas que se han divorciado y se han vuelto a casar que regresen con sus primeras parejas. Y la pregunta en esta mañana es, ¿debe Inés realmente regresar con su esposo? José se convirtió. Y desde ese momento él sintió una pasión increíble por predicar el Evangelio. Él quería ir y servir al Señor, ser misionero en algún lugar y predicar el Evangelio de Cristo. Pero su esposa no tiene ningún interés en ser una sierva del Señor. Y la pregunta es, ¿debe José divorciarse de su esposa para ir a servir a Cristo? Estela se había convertido hace algún tiempo, pero su esposo, aunque sentía en vivir con ella, claramente le ha dicho que no tiene ningún interés en servir al Señor, en llegar a los pies de Cristo, en recibir a Cristo por la fe, que él no tiene ningún interés en la religión. Como consecuencia, Estela y su esposo se han ido distanciando cada día más y la relación está cada vez más distante. ¿Debe Estela divorciarse de su esposo? Y podría poner muchos ejemplos más. Ahora, el punto aquí, amado hermano, es que al igual que muchos de estos cristianos en nuestros días, en la iglesia de Corinto había una serie de creyentes que tenían una serie de dudas sobre sus matrimonios, si debían casarse o debían divorciarse o debían permanecer solteros por el resto de sus días. Y Pablo en esta carta lo que está es respondiendo una serie de preguntas que aquellos creyentes le hicieron. En este pasaje que vamos a ver hoy, como dije, Pablo continúa respondiendo estas preguntas y utiliza dos ejemplos para enseñarnos un principio esencial. Dos ejemplos para enseñarnos un principio esencial. Fíjense, ¿cuáles son los dos ejemplos que el apóstol usa? Para enseñarnos este principio, Pablo utilizó los ejemplos de la circuncisión en los versos 17 al 19 y
y de la esclavitud en los versos 20 al 23. Vamos a empezar con el ejemplo de la circuncisión en los versos 17 al 19. Ahora recuerden, para los que no tienen un trasfondo cristiano, los que quizás vienen por primera vez, los que escuchan sobre esto por primera vez, recuerde que la circuncisión es un ritual religioso, era algo que Dios había instituido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La circuncisión era específicamente una señal del pacto entre Dios y Abraham y la descendencia de Abraham, que es el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento. Usted puede ver eso, por ejemplo, si usted lee en Génesis 17:24, va a ver que fue Dios quien le dijo a Abraham que se circuncidara y que debía circuncidar a sus descendientes. Y en Levítico 12:3 va a ver que la ley demandaba que todos los varones de Israel fueran circuncidados al 8º día. Entonces, la circuncisión era una señal del pacto que existía entre Dios e Israel como su pueblo escogido, la nación de Dios, el pueblo del pacto. Bien, sabiendo esto, Pablo utiliza la circuncisión como ejemplo, o sea, simplemente está tomando la circuncisión como una ilustración, un ejemplo, para enseñarnos un principio y un paradigma. Vamos a ver el principio en el verso 17 y el paradigma en los versos 18 al 19. Vamos a ver cuál es el principio. Verso 17. Pablo comienza diciendo, fuera de esto, eimi en griego, porque sería una traducción y es un adversativo que introduce una excepción a la regla que Pablo había dado. Recuerden que Pablo dijo que los votos matrimoniales son ¿para cuándo? Para toda la vida. ¿Recuerda eso? La Biblia dice que Dios instituyó el matrimonio como una relación que debe ser para siempre, no debe disolverse. Bien. Y la semana pasada, cuando hablamos de esto, dijimos que solamente hay dos acepciones a esa regla. Una es cuando uno de los creyentes cristianos, si son dos, un matrimonio cristiano, y uno de los cónyuges comete adulterio, el otro puede divorciarse. ¿Ok? Puede divorciarse. ¿Bien? Y la otra es cuando un cristiano está casado con un incrédulo y el incrédulo lo abandona, entonces ese creyente cristiano está libre y es libre para volverse a casar. Entonces, pero el diseño de Dios es que el matrimonio sea una unión para toda la vida. Ahora, Pablo introduce esta enseñanza aquí, amado hermano, para hablar precisamente de cuando un cónyuge incrédulo decide divorciarse. Recuerden que Pablo dijo en el verso 15 que cuando el cónyuge incrédulo decide divorciarse, el cristiano no está sujeto, dice Pablo ahí, a servidumbre o a esclavitud. Bien, en el verso 15, y eso es algo que vimos la semana pasada, como dije. O sea, en ese caso, el divorcio es permitido como una concesión y no como una regla. ¿Qué significa? Si el incrédulo decide vivir con el cristiano no tiene por qué divorciarse. Bien. Ahora, Pablo dice, según el Señor ha asignado a cada uno. Sigo en el verso 17, ¿verdad? Fuera de esto, según el Señor ha asignado, fíjense, según, escuche esas palabras, según el Señor ha asignado a cada uno. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo aquí? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que Dios es soberano, a que Dios está en control de todo lo que sucede, de todas las circunstancias, las buenas y las malas. Bien, de todas las circunstancias. Y Pablo se refiere aquí específicamente a las circunstancias en las que cada cristiano, en las que cada creyente es colocado providencialmente en su soberanía. O sea, aunque tú no lo creas, Dios está en control de todos los acontecimientos que tienen lugar en tu vida. Bien, Dios ha dispuesto tus circunstancias. El himno que acabamos de cantar decía, tus pasos guiados son por mí.
Bien. Y es algo que tenemos que entender. Muchas veces los cristianos hablamos de que Dios es soberano, pero cuando estamos en ciertas circunstancias dudamos de Dios. Y no entendemos que Dios está en control de todo lo que pasa. No hay un átomo en este universo que esté fuera del poder de Dios. No acontece nada, ni en tu vida, ni en mi vida, que esté fuera de la voluntad y el propósito de Dios para ti. Bien. Ahora vamos a ver el principio que Pablo va a establecer aquí. Y recuerda, este es un principio fundamental en el cristianismo. ¿Ok? Dice a continuación en el verso 17, según Dios llamó a cada cual, así ande. Obviamente el llamado aquí, fíjense, cuando Pablo habla del llamado aquí, se refiere a esa operación eficaz que el Espíritu de Dios produce en los pecadores para que sean atraídos a los pies de Cristo. ¿Sí? Se refiere al llamado eficaz que vemos en Romanos 8, 28 al 30, cuando dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. O sea, se refiere al llamado eficaz por el cual Dios llama a salvación a todos aquellos que Él ha escogido. Y el punto de Pablo aquí es que cuando una persona es llamada a salvación, la salvación trae una transformación radical en la persona. Por eso la Escritura dice, segundo los Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Okay? La conversión trae una transformación radical en la vida espiritual y en la vida moral del creyente. ¿Ok? Pero, y ese es el punto que Pablo quiere enseñarnos aquí, no requiere un cambio en nuestras circunstancias externas. ¿Entendió eso? El Evangelio nos cambia en el interior, cambia nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestras prioridades, pero no significa que ese cambio también implica que las circunstancias externas también deben cambiar. O sea, el principio de Pablo aquí es que los cristianos debemos permanecer en las circunstancias externas en las que Dios providencialmente nos ha colocado. No debemos abandonar, y ahora lo voy a llevar a la aplicación. Recuerde, durante todo este pasaje Pablo está hablando de la familia, específicamente. Su tema sigue siendo el matrimonio, sigue siendo la familia, y está usando esto como una ilustración, ¿verdad? El punto de Pablo es que no debemos abandonar a nuestros matrimonios, no debemos abandonar a nuestras parejas después de haber escuchado y aceptado el Evangelio. Aunque el matrimonio haya problemas, aunque sea difícil, aunque haya adversidades, no debe abandonarse. Debemos permanecer casados. Aun cuando estemos casados con un incrédulo, si la pareja incrédula consiente en vivir con nosotros, debemos nosotros permanecer en esa condición. Fíjense, este principio es tan importante que si usted nota y lee el pasaje, se va a dar cuenta que Pablo lo menciona 3 veces. Lo menciona en el verso 17, en el verso 20 y en el verso 24. En la condición que estás, quédate en esa condición. ¿Bien? No trates de escapar. Aun cuando estés viviendo en medio de una adversidad, no trates de escapar. Ahora, quiero hacer una aclaración para que no malinterpreten lo que estoy enseñando. Esto no significa que el Señor nos prohíba que un cristiano cambie de empleo o que un cristiano cambie su lugar de residencia o que procure mejorar en algún aspecto de su vida. Eso no es lo que implica, ¿verdad? Obviamente, lo que Dios no quiere es que los cristianos mantengamos oficios o hábitos pecaminosos. Dios no quiere eso. ¿Bien? ¿A qué me refiero? Si una persona
viene a los pies de Cristo y esa persona por tiempo ha venido viviendo en una relación de pareja, está conviviendo con alguien, pero no están casados, están en concubinato, están en fornicación, dice la Escritura. Y a Dios no le agrada eso. Por tanto, lo que Dios espera es que usted, si está en esa situación, si la persona con la que está es cristiana, se case, y si no es cristiana, entonces usted debe dejar a esa persona y debe dedicar su vida al Señor y esperar a que aparezca una persona cristiana, ¿verdad? Si una joven, digamos, trabajaba como bailarina exótica, y estoy poniendo un ejemplo cualquiera, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo, y ahora vino a los pies de Cristo y hacía mucho dinero, debe renunciar a esa profesión, a ese trabajo, y buscar un trabajo digno. Bien, es a eso a lo que se refiere este principio. Bien, es importante. Toda ocupación o hábito pecaminoso debe ser abandonado. Y el punto de Pablo, amado hermano, con esta enseñanza, y quiero que entiendan algo. Pablo está usando aquí unas ilustraciones de su época, de su tiempo, y este es uno de esos pasajes que muchas veces los predicadores no escogeríamos predicar. Si no se predica expositivamente, no todo el mundo predicaría este pasaje, porque tiene cierta dificultad, ¿verdad? Ahora, un cristiano, y este es el punto que Pablo quiere hacer, un cristiano nunca debe intentar escapar de sus circunstancias solo porque sean difíciles. ¿Me escuchó? Un cristiano no debe intentar escapar de sus circunstancias solo porque sean difíciles. ¿Se imagina qué hubiera pasado si Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego hubieran tratado de escapar de sus circunstancias? No tuviéramos el libro de Daniel, ni tuviéramos el testimonio de la manera increíble en que Dios obró en sus vidas. ¿Bien? O sea, hay muchos testimonios en la Biblia. Y el punto que estamos haciendo aquí, amado hermano, es que un cristiano no debe intentar escapar de su relación matrimonial, aun cuando las cosas no sean perfectas, no sean como tú quieres que sean. ¿Ok? Ese es el punto. Aunque estés casado con un cónyuge incrédulo y la relación sea compleja, sea difícil, no debes procurar divorciarte si tú eres cristiano. No debes procurar divorciarte. No debes abandonar a tu pareja solo porque es una relación difícil. Es en esos momentos donde se prueba nuestra fidelidad al Señor. Es en las pruebas donde demostramos que realmente tenemos fe y estamos dependiendo y confiando en Dios. Es muy fácil ser cristiano cuando todo va bien. Es difícil ser cristiano cuando estamos en medio de la adversidad, en medio de la prueba. Una de las cosas que me admira, por ejemplo, en estos tiempos, es ver esos pastores allá en Ucrania que decidieron, en vez de escapar de la guerra, quedarse para seguir ministrando a su familia y seguir ministrando a sus iglesias y ayudando a sus comunidades. Y creyentes en medio de la guerra, adorando a Dios y sirviendo a sus comunidades. Eso es lo que demuestra que una persona está realmente comprometida con Dios. La obediencia, la fidelidad en la prueba es la que demuestra realmente que somos creyentes genuinos. Es fácil escapar. Y fíjense que después de darnos el principio, Pablo dice, y esto ordeno en todas las iglesias. ¿Ok? El apóstol utiliza aquí un término militar en el griego. Pablo está dando una orden a las iglesias, a todas las iglesias. Es una orden, lo cual indica que este principio es universal. ¿Qué significa? No era solamente para los creyentes de Corinto ni los de Éfeso, no, es un mandato para todos los creyentes en todas las épocas de la iglesia. Y obviamente es un mandato para ti y es un mandato para mí. Pablo está hablando aquí con su autoridad apostólica. Bien. Así que la regla, amado hermano, el principio es que los creyentes debemos permanecer en la condición en la que el Señor nos ha colocado. Si tú viniste a los pies de Cristo y estás casado con un incrédulo, tienes que permanecer
en esa relación. ¿Ok? Y debemos obedecer al Señor y debemos glorificarlo en medio de esa situación. Recuerda que dijimos que muchas veces tú eres el medio por el cual Dios obra y trae también a tu pareja a los pies del Señor. Ahora, para explicarnos el principio, el apóstol Pablo nos presenta el primer paradigma en los versos 18 al 19. Y para los que no saben, usé esto nada más, término paradigma, por la aliteración, ¿verdad? Principio empieza con P, paradigma empieza con P. Y para los que no saben, un paradigma es un ejemplo que debe seguirse en determinadas situaciones para resolver un problema. Es todo. Así que lo que Pablo va a hacer ahora es explicarnos cómo podemos resolver esta situación, ¿verdad? Y Pablo utiliza, recuerden, dos ejemplos aquí. Primero estamos viendo el de la circuncisión, pero los dos ejemplos tienen un solo propósito. Pablo sigue hablando sobre el matrimonio. Recuerde eso. Ese es el trasfondo aquí. Pablo está hablando del matrimonio. Verso 18 dice, fue llamado alguno ya circuncidado, quédese circuncidado. Fue llamado alguno estando incircuncidado, no se circuncide. O sea, fíjense, en la cosmovisión judía, en la mentalidad judía, en la manera que los judíos veían el mundo, la humanidad se dividía en dos: las personas circuncidadas y las personas incircuncisas. O sea, los circuncidados eran el pueblo del pacto, eran los escogidos, y los demás, los incircuncisos, eran los paganos, eran los gentiles, era la gente que, desgraciadamente, el pueblo de Israel llegó a un punto en que pensaba que no había esperanza para los gentiles. Bien, ahora, los judaizantes les estaban exigiendo a los cristianos en el primer siglo que se circuncidaran. Usted puede ver eso en Gálatas 5, 1 al 6. Los judaizantes querían que los que estaban incircuncisos y que ahora estaban en Cristo se circuncidaran. Bien. Y Pablo les dice a los gentiles, no tienen que hacerlo, no se circunciden. Ahora también había otra cosa que estaba ocurriendo, y es que muchos judíos que estaban circuncidados, como la circuncisión se consideraba una vergüenza en el mundo romano, los judíos eran un poco despreciados, y algunos creyentes judíos que se habían convertido al cristianismo querían ocultar su origen étnico para poder mejorar sus condiciones en aquella sociedad que los rechazaba. Y entonces estaban practicando una cirugía para disimular o para ocultar su circuncisión. Bien. Existe registro de esto no solamente, por ejemplo, en los libros apócrifos, en la primera carta a los Macabeos, ahí hay registro de esto también. En algunos historiadores como Flavio Josefo y Celso hablaron de esto, de lo que estaba ocurriendo. Ahora, note lo que Pablo dijo, fíjense, fue llamado alguno ya circuncidado, quédese circuncidado. Fue llamado alguno estando incircunciso, no se circuncide. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica aquí? Fuiste llamado siendo casado, no te divorcies. Fuiste llamado siendo soltero. Pablo dice, yo preferiría que se quedaran solteros, pero recuerden que él también dijo, si la persona no tiene el don de continencia, debe casarse. Pero el punto de Pablo es ese. Y obviamente, vamos a ver más adelante que él hace esta aclaración, porque hay una razón detrás de esto. ¿Por qué Pablo no quería que algunas personas se casaran también? En aquel tiempo venía una persecución y obviamente era mucho más difícil estar en esas circunstancias con una familia. Es más fácil cuando uno está solo poder enfrentar la adversidad, pero es difícil ver sufrir a la esposa, a los hijos, ¿verdad? Es muy difícil en tiempos de persecución ver una familia sufriendo. Bien. Ahora, Pablo está enfatizando eso. Está enfatizando, ¿sabes qué? No cambies tus circunstancias externas. El cambio interior no tiene por qué implicar que tú cambies tus circunstancias externas. Voy a citar aquí lo que dijo Warren Wills. Somos propensos a pensar que un cambio de circunstancias es siempre la respuesta a un problema. Pero
El problema suele estar dentro de nosotros y no a nuestro alrededor. Oiga esto. El corazón de cada problema es el problema en el corazón. He visto parejas pasar por un divorcio y buscar la felicidad en nuevas circunstancias solo para descubrir que cargaban con sus problemas. Y el punto es muy sencillo. El problema más grande que tiene el ser humano es el pecado que hay en nosotros. Y muchas veces lo que queremos es ser felices, pero estamos buscando la felicidad a toda costa y estamos haciéndole daño incluso a nuestra pareja. Y lo que se nos aconseja aquí es que si somos cristianos, debemos permanecer en el lugar, en la condición que estamos y ser fieles al Señor dentro de ese matrimonio. Pablo dice en el verso 19, la circuncisión nada es y nada es la incircuncisión, sino el guardar, fíjense, y esto es clave, el guardar, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Y sabes qué? La señal física de la circuncisión, la señal física de la circuncisión no era una garantía de que aquellos creyentes disfrutaran del favor de Dios. La circuncisión era solo una señal externa de una consagración interna y la fe que debía haber en cada corazón. O sea, si una persona estaba circuncidada, pero esa persona no había realmente una consagración a Dios y no había una fe genuina, la circuncisión no significaba nada. Nada. ¿Bien? Son la fe y la obediencia a Dios la que evidencian realmente que tenemos salvación, que somos salvos, que somos creyentes. Fíjense, y el punto de Pablo aquí es que Dios quiere, y esto es importante, Dios quiere que tanto judíos como gentiles obedezcamos su ley moral, obedezcamos su palabra, quien quiera que tú seas. Si eres cristiano, Dios quiere que tú obedezcas su ley moral, tú obedezcas su palabra. Algunos cristianos en Corinto querían cambiar su estado civil de soltero a casado. Otros querían obviamente ir de casados a solteros o divorciarse de una pareja incrédula para casarse con un creyente. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es, ¿sabes qué? Cualquier violación de la norma de la palabra de Dios nos da es un pecado ante Él y demuestra rebeldía. Cuando un cristiano se divorcia de otro cristiano por otra razón que no sea la infidelidad de una de las partes, está violando la ley de Dios. Cuando un cristiano se divorcia de un incrédulo por cualquier otra razón que no sea que el incrédulo se divorció de él o de ella, está violando lo que Dios demanda de nosotros. O sea, Dios quiere que si usted se casó, usted permanezca en esa relación para toda la vida y que le sirvamos dentro de esa condición en medio de nuestra situación conyugal. Recuerde, usted no está ahí por casualidad. No es la suerte la que lo llevó ahí. Dios lo puso ahí providencialmente en su soberanía. Como dice el doctor John MacArthur, la obediencia es la única marca de fidelidad que el Señor reconoce. La obediencia a veces es costosa, pero siempre es posible. Podemos ser obedientes en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. ¿Ok? O sea, es difícil cuando estamos en una relación con una persona que no es cristiana. Pero, aún ahí, la fidelidad es posible. Así que hemos visto el primer ejemplo de la circuncisión. Vamos a ver ahora el segundo ejemplo, el ejemplo de la esclavitud, versos 20 al 23. Fíjense, ahora Pablo el primer ejemplo que puso fue un ejemplo religioso, ahora pone uno secular. ¿Bien? Y nuevamente Pablo da un principio y un paradigma. El principio está en el verso 20. Nota el principio nuevamente. Cada uno
¿Qué debe hacer? Permanezca en la condición en que fue llamado. O sea, llegaste a los pies de Cristo y estás casado con un incrédulo, permanece ahí. Ese es el punto que Pablo hace. Y recuerde, específicamente el énfasis aquí está en personas que llegaron a los pies de Cristo y ya estaban casadas. ¿Se entiende eso? Este es el principio. Debe permanecer en la condición que tiene cuando usted recibió la salvación. Ahora vamos a ver, Pablo nos da el paradigma, o sea, nos explica cómo esto nos ayuda a resolver nuestra situación en ese caso, ¿verdad? Verso 21, fuiste llamado siendo esclavo. Y ahora, note lo que dice Pablo a continuación. No te preocupes, ¿sabe? Y esto llama la atención. Bien. Quiero hacerles énfasis en esto y quiero que me preste mucha atención porque este ha sido un tema de los más controversiales en nuestros días. Hay un movimiento que está tratando de resolver los problemas que tenemos y piensan que va a haber algún movimiento social que logre crear justicia en esta tierra. Yo quiero que usted entienda, la razón por la que no hay justicia en esta tierra es porque los seres humanos somos pecaminosos y siempre pensamos más en nosotros que en los demás. Y mientras esa condición del corazón humano se mantenga así, no va a haber justicia en esta tierra. Hasta que Cristo no venga a reinar y nos seamos glorificados y no tengamos más relación con el pecado, no va a haber justicia en esta tierra. Algo que quiero que note, y esto es importante, es que ni Pablo, como vemos en este pasaje, ni Jesucristo estuvieron interesados en cambiar la estructura social que existía en aquellos días. Jesús no hizo campaña para cambiar de rey o de político, de la gente que estaba en el poder. Nunca se involucró en eso. Muchos cristianos hoy están más pendientes de quién es el presidente y piensan que el presidente va a resolver los problemas que tienen. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Jesús dijo que Él no había venido a instaurar un reino de este mundo. Juan 18:36. O sea, el reino que yo vengo a instaurar no es de este mundo. Bien. Él definió su misión muy claramente cuando dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso está en Lucas 19:10. O sea, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Isaías dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino. O sea, tú, yo, toda persona en este mundo está apartada de Dios, nace alejada de Dios. Todos los seres humanos, la humanidad en pleno. Romanos 3:23 dice que todos los hombres han pecado y que todos estamos separados de Dios. Ahora, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue su misión. Y esa es la misión de la iglesia. ¿Entiendes eso? Tu misión y mi misión no es hacer campaña política, es ir y predicar el evangelio. Porque lo que cambia a las personas es el poder de Dios que obra a través del evangelio. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y transforma los corazones. Y esa es la manera en que Dios transforma la sociedad. Una persona a la vez. Como la levadura va transformando la masa, así el cristianismo transforma la sociedad. ¿Ok? Una persona a la vez. Y ese es el enfoque. Ahora, si usted ha leído la Biblia, y esta es la parte que a nosotros nos choca por la cultura y la mentalidad, tenemos, lamentablemente, hace poco leí un estudio que hace una compañía que se llama Barna, que hace estudios entre cristianos, y decía que solamente un 17% de los que afirman ser creyentes nacidos de nuevo tienen una cosmovisión bíblica. ¿Escuchó eso? Solamente un 17% de las personas que afirman ser cristianos tienen una cosmovisión bíblica. ¿Qué significa? Solamente el 17% de las personas que están en las iglesias ven la vida, la sociedad, las circunstancias a través de los ojos de la Escritura, a través de la palabra de Dios. El resto ve las cosas desde la perspectiva de la cultura y de su propia perspectiva. Ahora, si usted ha leído la Biblia, sabrá
que Dios en su providencia permitió que José, el hijo del patriarca Jacob, fuera vendido por sus hermanos y se convirtiera en esclavo. Si usted lee, por ejemplo, en Génesis 37, 25, 28, va a ver que esto ocurrió. Bien, va a ver que los hermanos de José lo tomaron. José era un hombre libre. Y los hermanos, por rencor, por odio, lo vendieron como esclavo. ¿Ok? Yo quiero que por unos segundos usted no piense en usted mismo. Piense cómo se sentiría usted si usted fuera José. ¿Cuál sería su actitud y cuál sería mi actitud? Pero ¿cuál fue la perspectiva que José tuvo sobre esta experiencia tan difícil? Fue una experiencia difícil, obviamente. Venga conmigo a Génesis 45, 4 al 8. Génesis 45, 4 al 8. Dice, y José dijo a sus hermanos, aquí está hablando, pasó tiempo, José fue vendido, primero lo compró Potifar, estuvo en la casa de Potifar. La Biblia dice que Dios bendijo esa casa porque José estaba allí y que bendijo aquel hogar. La mujer de Potifar se enamoró de José porque era un hombre atractivo y quiso tener sexo con él. Pero José, como era un hombre fiel a Dios, no aceptó hacer esto. Y entonces la mujer de Potifar la acusó injustamente y José fue a dar a la cárcel. Estando en la cárcel, Dios obró y como José estaba allí, lo pusieron como el jefe casi de la casa. O sea, es increíble la manera en que Dios bendice a un creyente aún en medio de la adversidad. Y estando allí, José conoció a dos hombres, el copero y el panadero del rey, y le interpretó los sueños, y uno de ellos después regresó al palacio y le mencionó al rey. Le hago esta historia para los que no han leído la historia, para que entiendan lo que pasó aquí, ¿verdad? O sea, José pasó todo eso, fue vendido, fue acusado falsamente, estuvo prisionero. Su experiencia no fue nada agradable. Génesis 45, verso 4 dice, y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Esto fue cuando se encontraron nuevamente. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy vuestro hermano José. Se estaba revelando ellos, estaba diciendo que él era su hermano. Ellos no lo sabían hasta ese momento. A quien vosotros vendisteis a Egipto. O sea, ellos lo habían vendido como esclavo. Verso 5. Y ahora pues, fíjense lo que dice él. No os entristezcáis, ni os pese por haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas, note lo que dice a continuación. Me envió Dios delante de vosotros. ¡Wow! ¡Wow! Eso es lo que hace la diferencia entre un creyente y un incrédulo. José reconoció la soberanía de Dios en sus circunstancias. ¿Ok? Y comprendió que aunque sus hermanos habían pecado contra él y habían tenido una mala intención, lo hicieron por odio, por rencor, por lo que fuera, aquellas eran las circunstancias en las que Dios en su providencia y en su soberanía lo habían colocado, y él se dedicó, aún en medio de la adversidad, a ser fiel a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Entiende el principio? No nos gusta, y la mente humana se revela contra esto, pero esto es lo que Dios nos enseña. Verso 6. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Vea lo que dice el verso 7. Y Dios me envió. ¿Quién lo trajo a Egipto? ¿Fueron sus hermanos? No. Fue Dios. Aún los hermanos fueron un instrumento de Dios para lograr su propósito. ¿Sabe que la Biblia dice que los pecadores y el diablo son los instrumentos de Dios para lograr sus propósitos? Si ustedes lo han hecho, dice que los que crucificaron a Cristo lo hicieron para cumplir cuanto su mano y su propósito habían antes determinado que ocurriera.
Mucha gente piensa que el diablo me metió en esto. Si usted lee la Biblia de Job, la vida de Job se da cuenta de que todo lo que pasó en su vida fue una permisión de Dios, no el poder del diablo. Y eso es lo que lamentablemente hoy los creyentes no entendemos. ¿Ok? Verso 8. Y este verso es definitivo. Dice, ahora pues, fíjense lo que dice José. No fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí. ¿Qué significa eso? ¿Quién quería que José estuviera en Egipto? ¿Quién quería que José pasara todo eso? Fue Dios. Dios quería que José pasara por todas esas pruebas. Pero no por gusto, porque Dios no se complace en que sus hijos sufran. No era por maldad, no era para hacerle daño, no era para lastimarlo. Y ese es el punto que también tenemos que entender. La Biblia dice que Dios es bueno y que todo don perfecto desciende de lo alto. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, de paciencia, de amor, de gracia. Dios lo puso allí y Dios permitió todo eso, pero lo tenía un propósito bueno detrás de todo esto. Sino Dios. Aunque esto no disminuye la responsabilidad de los hermanos, lo que implica es que José estaba reconociendo que sus circunstancias, que todo lo que pasó, era parte del plan de Dios en su soberanía. Y este es el punto las preguntas que quiero hacerte en esta mañana, hermano. ¿Quién controla tu vida? ¿Quién controla tus circunstancias? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Tus enemigos? ¿El diablo? ¿Quién determina lo que te sucede a ti? ¿Quién transforma sus circunstancias? Vea lo que dice a continuación en el verso 8. Y Él, hablando de Dios, y Él me ha puesto, wow, aquí viene el cambio. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Aquel esclavo pasó a ser el gobernador de Egipto, la nación más poderosa que había en la tierra en ese momento. Estaba guiando al faraón. Era el consejero del faraón. Era el que determinaba lo que pasaba. ¿Se da cuenta? Cuando un cristiano glorifica a Dios en la adversidad, Dios honra a los que le honran. Siempre. Porque Dios es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Dios en su soberanía permitió que José viviera todas aquellas experiencias. Y a su tiempo, y esto es lo que nosotros no entendemos tampoco, nos cuesta trabajo. Y cuando estamos en adversidad, en pruebas, en dificultades, en enfermedades, queremos salir inmediato. ¿Siente? Se nos olvida lo que dice Santiago. Tengan por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia para que seáis perfectos y cabales. Se nos olvida eso. En su tiempo y en su determinación, en su voluntad, Dios cambió las circunstancias de José y lo colocó en una nueva posición. ¿Con qué propósito? Con el propósito de preservar la vida a la incipiente nación de Israel. Dios llevó a Abraham, a los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham, a la tierra de Egipto para preservarle la vida en un tiempo de hambruna. Y fue gracias a esto que el pueblo de Israel logró crecer salvo, protegidos bajo el poder de aquel imperio. Y el punto que quiero que vea conmigo aquí es que esto nos enseña de manera práctica lo que dice Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Pero eso se nos olvida cuando estamos en prueba, ¿cierto? Y lo que queremos enseguida es, Señor, sácame de esta prueba. Y no entendemos que a veces Dios tiene planes más gloriosos que ni usted ni yo podemos entender con nuestras mentes finitas. Pero Dios dice que los que le amamos,
Dios te dice a ti y Dios me dice a mí que si le amamos, todas las cosas, aún las pruebas que pasamos en nuestro matrimonio, cooperan para bien. Y son para su gloria cuando le obedecemos. Y el punto que quiero que entiendas aquí es que la obediencia a Dios es el sello distintivo del cristiano. Debemos obedecerle en cualquier circunstancia. ¿Ok? Debemos obedecerle en cualquier circunstancia. Luego Pablo dice, aunque si puedes obtener tu libertad, ¿qué cosa? Prefiérelo. ¿Lo veis? Verso 21. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. O sea, es evidente que el deseo de alcanzar una condición mejor no está mal. Todo el mundo quiere mejorar. Nadie quiere empeorar, ¿cierto? Deseamos mejorar. Es normal, es natural. Lo que Pablo no quiere, amado hermano, y es lo que quiere enseñarnos, es que nosotros estemos tan preocupados por una situación que no podemos cambiar, que perdamos el gozo. Hay circunstancias que usted no puede cambiar. Están fuera de su poder. No dependen de usted ni de mí. Y es en esas circunstancias que tenemos que aprender a glorificar a Dios y a confiar en Dios. Bien. La insatisfacción y la queja reflejan falta de confianza en la sabiduría y en la soberanía de Dios. Pablo dice, si a un esclavo le es posible obtener la libertad, que la obtenga. Así si un cónyuge cristiano, el incrédulo lo abandona, debe aceptar el divorcio. ¿Bien? Debe aceptar el divorcio y así obtener su libertad. Pues dice el verso 15 que no estamos sujetos a servidumbre. Bien. Verso 22, ya estoy terminando, hermanos. Porque el que fue llamado en el Señor siendo esclavo, note lo que dice, liberto es del Señor. Y Pablo explica algo aquí que a la mente humana también a veces le resulta incomprensible. ¿Ok? El punto de Pablo es el siguiente. En aquella época había mucha gente que era esclava. En la sociedad había muchas personas que eran esclavas. Y Pablo dice, aunque una persona, aunque un cristiano, permanezca siendo esclavo en su condición secular, aunque permanezca siendo esclavo en su condición espiritual, sin embargo, ha sido libertado de la esclavitud del pecado por el Señor, como vemos en Romanos 6:6. De la misma manera dice Pablo, el que fue llamado siendo libre, ve ahora lo que dice, esclavo es de Cristo. ¿Lo nota ahí? O sea, la persona que ha sido llamada al Evangelio siendo libre, ahora es esclavo de Cristo. ¿Qué significa eso? Que está obligado a obedecer a su nuevo amo y Señor espiritual. En otras palabras, amado hermano, tú y yo somos esclavos de Cristo. ¿Entiendes eso? Dios te salvó para que tú seas su siervo, su esclavo. A ti y a mí, Dios nos salvó con ese propósito, para que le sirvamos a Él, le glorificamos a Él. Dios es nuestro amo. Hay algo que quiero que entienda. Todos los seres humanos, y cuando digo todos los seres humanos, me refiero a toda la humanidad en pleno. Usted y yo nacimos siendo esclavos del pecado. Nadie nace lejos de esa condición. Una sola sección, después de Adán y Eva, hay una sola excepción a esa regla, que es Cristo Jesús. Bien, fue concebido por el Espíritu Santo, sin pecado. Pero de ahí en fuera, todos nosotros hemos nacido siendo esclavos del pecado. Y lo que la Escritura nos enseña, amado hermano, es que esa clase de esclavitud es la peor esclavitud que un ser humano puede experimentar. ¿Sabes por qué? Porque el pecado te aparta de Dios. Romanos 3:23 dice, pero cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están alienados, están separados.
¿Qué significa? Ningún pecador tiene acceso a la presencia de Dios. Ningún pecador tiene acceso a la presencia de Dios. Y esa separación conduce a la condenación eterna, como dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, y en la Biblia hay 3 clases de muerte. La muerte espiritual, que es la que experimenta toda persona. Toda la persona que ha nacido en este mundo ha nacido muerta espiritualmente. Vivo físicamente, pero muerto espiritualmente, separado de Dios. Porque la vida espiritual es cuando una persona está en una relación con Dios. Hay una segunda muerte que es la muerte física, cuando el espíritu y el alma abandonan el cuerpo. Pero la Biblia menciona una tercera muerte, que es la muerte eterna, que es la eterna separación que sufrirán aquellos que parten de este mundo sin Cristo. Ahora, estas personas están en la peor clase de esclavitud. Porque yo quiero que te entiendas, aún la esclavitud física es limitada. Dura solamente un tiempo. Pero la esclavitud espiritual te conduce a la condenación eterna. Si tú no estás en Cristo, si no has recibido a Cristo por la fe, puede que te consideres una persona libre. Puede que te consideres una persona libre. Y crees que eres libre porque puedes hacer lo que tú quieres. Puedes pecar, puedes adulterar, puedes fornicar, puedes drogarte. Pero en realidad nada de eso es libertad. Todo eso es esclavitud, según la Escritura. ¿Ok? Todo eso es esclavitud. Y yo quiero que te entiendas. La Biblia nos enseña que solo en Cristo encontramos realmente la libertad. No hay libertad fuera de Cristo. Si el Hijo libertare seréis, dice la Escritura, verdaderamente libres, libres de la condenación eterna, libres del pecado. Verso 23 dice, comprado, y está hablando de los cristianos, comprado fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Sabe que la muerte de Cristo fue un acto de emancipación? La muerte de Cristo fue un acto de emancipación. O sea, a través de la muerte de Cristo, Dios libró a los cristianos de la esclavitud del pecado. En otras palabras, fue una transacción en que hubo un cambio de propiedad. ¿Okay? Fuimos libertados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora, algo que quiero dejar claro aquí es que los que hemos sido comprados por Cristo tenemos plena seguridad de salvación. Tenemos plena seguridad de salvación. Dice Pablo, no se hagan esclavos de los hombres. O sea, cuando una persona le pertenece a Cristo, ningún hombre o grupo de hombres tiene derecho a imponer restricciones a nuestras conciencias. Su conciencia y la mía solamente debe estar cautiva de la palabra de Dios. Lo que quiero que entiendas es esto, se lo voy a decir de otra manera. Su fidelidad principal no es un líder humano, es a Dios, es a Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Entiendes eso? Y nadie debe ocupar el lugar de Cristo. No debemos, escúcheme bien, dejarnos esclavizar por los valores, las costumbres y las perspectivas espirituales de otros hombres. Debemos siempre obedecer lo que dice la palabra de Dios, que es la regla infalible de fe y conducta del cristiano. En mi introducción te hablé de Inés, ¿recuerdas? Te dije que Inés se había divorciado de un esposo, o su esposo incrédulo se había divorciado de ella antes de su conversión. Y recuerda que les dije que había algunas personas que estaban recomendando que regresara. Un evangelista les recomendó a Inés que abandonara al esposo que ahora tenía, que era un esposo cristiano con el cual había logrado conformar una familia, y que regresara con su primer esposo, que era un hombre alcohólico y abusador. Lamentablemente Inés desobedeció a este hombre y regresó, abandonó a su esposo cristiano y regresó con su primer esposo. La consecuencia fue que Inés terminó en una institución mental, enferma, desequilibrada de los nervios. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Al final de cuentas, los hombres van a tratar de imponernos normas, reglas,
para limitarnos. Pero en Cristo somos libres. ¿Ok? Usted y yo tenemos que obedecer la palabra de Dios. El punto, amado hermano, que quiero que entiendan, y esto es lo que Pablo nos ha venido enseñando aquí, es que el hecho de que nos hemos convertido en cristianos no nos obliga a cambiar nuestras circunstancias. No debemos nunca abandonar a nuestro cónyuge, a nuestra pareja. Y el apóstol concluye citando nuevamente este principio en el verso 24. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. O sea, el punto de Pablo, amado, es que debemos honrar a Dios, servirle y obedecerle en la situación en la que Dios, en su soberanía, nos ha colocado providencialmente. Si Dios te llamó siendo una persona casada, si Dios te llamó siendo una persona casada, entonces sigue casado, porque esa, amado hermano, es la voluntad de Dios para ti. Te invito a orar. Señor, que este principio que hemos aprendido el día de hoy podamos, Señor, ponerlo en práctica por el poder de tu Espíritu. Señor, reconocemos que tú eres soberano y que estás en control de todo lo que sucede. Permítenos experimentar el contentamiento, Señor, cualquiera sea nuestra situación, Señor. Y danos el inmenso privilegio de poder servirte fielmente en esta semana que comienza, Señor. Te damos gracias por la salvación que tú nos has provisto en Cristo Jesús. Y oramos en su santo y bendito nombre. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Ha llegado el momento, hermanos, de participar de lo que es el mandamiento que nos da nuestro Señor de compartir la Santa Cena. En Lucas capítulo 22, del verso 14 al 18, dice lo siguiente. Dice, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Podemos preguntar entonces, ¿qué es la Pascua que celebraban los judíos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué significa? Y la respuesta sencilla es que el pecado merece juicio. El pecado merece una paga. Y la paga del pecado es la muerte. Es por eso que se sacrificaba a un cordero inocente, limpio y sin mancha. Pero fíjese que Dios usó solamente esto como una ilustración de aquello que había de venir. No era para que se perdonaran los pecados de las personas. Ningún animalito, por más bonito, limpio y puro, nos podía librar de eso. Solamente cuando nuestro Señor Jesús vino para salvarnos de eso. Él es el Cordero perfecto y sin mancha, sin pecado. Y lo hizo solamente para que de una vez y por todas, para siempre, se pudiera redimir esos pecados de aquellos a quienes Dios había elegido para salvación. Así que nosotros, dejando atrás el viejo pacto, tenemos aún un mejor pacto el día de hoy. Es algo que nos debe de llenar de gozo y a la vez reverencia, saber que nuestro Señor Jesús, aun siendo Dios, no escatimó el venir a la tierra a padecer por amor a nosotros.
Así que todos aquellos quienes se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo Jesús como Señor para obedecerle y Salvador para salvarle de la ira de Dios, del castigo eterno, deben de participar digna y reverentemente de esta celebración, de esta ordenanza de Cristo. Así que le voy a pedir a nuestros hermanos diáconos que pasen enfrente, por favor, para dirigir y observar las indicaciones de que ellos nos den. Mientras tanto, les quiero animar y pedir que quite de su mente, hermano, todo estorbo que pueda interferir en la relación con Dios, que es la que tiene usted. Confesamos nuestros pecados, confiando en la promesa de que Él es bueno para perdonarnos. Así que tómese un momento también para meditar en esa verdad. Padre Santo, mira, Señor, cuán débiles somos. Mira, Padre, que sabiendo lo que es bueno no lo hacemos. Mira, Señor, que aún y cuando hemos sido redimidos de la maldad, de todo aquello que nos aleja de ti, del pecado, aún seguimos, Señor, cayendo en eso. Ayúdanos, Padre, a desear más la santidad, el ser conformados más a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a recordar todas las cosas que vienen en la palabra de Dios. Ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas, para que siempre la gloria sea para nuestro Dios y no para nosotros mismos. Te agradecemos, Señor, que diste tu vida por nosotros y que venciste a la muerte para el tercer día resucitar y darnos vida eterna a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en ti. Gracias te damos, bendice este tiempo. Quita, Señor, todo estorbo, haznos ver en las cosas en las que estamos mal. Trae a nosotros, Señor, arrepentimiento para poder ser de tu agrado, Señor. Amén. Hacemos.
capítulo, a partir del verso 19, dice lo siguiente: y habiendo tomado el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dijo, diciendo lo siguiente: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Iglesia, tomemos del cuerpo de nuestro Señor. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Tomemos entonces, hermanos, de la copa. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, de seguir esta ordenanza. Padre Santo, guíanos siempre en tu verdad. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos, Padre, a seguir siempre en la verdad de lo que nos enseñas en tu Escritura. Recibe, pues, Señor, esta última adoración que damos. Cámbianos, Señor, cada día más para poder adorarte en espíritu y en verdad. Al único Dios verdadero sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos alabando al Señor y cantando con el arpa de 10 cuerdas, como dice la palabra. Vamos a leer el Salmo 38, versículo 1. La salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo su bendición. Selah. El salmista declara que la salvación es de Jehová. Les invitamos a cantar el himno Alcancé salvación. Alcancé
Oremos una vez más, amados. Iglesia Bíblica de Cypress, mi oración es que el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga actos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora ruego que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu de Dios sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados. Tengan una feliz semana. Dios les bendiga.